Bueno, ¿quién se identifica con esta figura? Nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, sí, para nosotros es así. Nosotros nos quedamos chichoncitos de piso a su lado, ¿verdad? Es muy alto, muy delgado, por ahí parece un poquito un alien. Tiene unas proporciones que según la gente que le creó y todo el movimiento que le creó, viene de esa uniformidad, ¿verdad? Tratar de unificar todo para que las cosas sean más eficientes, eficaces, que se puedan cumplir con todas las funciones que tenían y todo eso. Pero ninguno de nosotros se puede identificar con esta figura. Pasa al siguiente. De por ahí en alguien puede encontrar a alguien que tal vez se le parezca, tal vez un poquitito, si bajamos un poco de peso, si nos ponemos tacones, tal vez, o alguna vez fuimos así de niños, tal vez, ¿verdad? Lo que pasa en este momento es que vamos a empezar a entrar en el postmodernismo, ¿verdad? En esta idea de lo que viene después de la modernidad, que nosotros le llamamos, o nuestro libro le llama la cultura pop. ¿Sí? Empieza desde ahí y después se va a ir llevando a temas más serios, si quieren decirles, ¿verdad? Porque por ahí la cultura pop tiene esta imagen de gatito en medias red que está bailando, ¿verdad? ¿Por qué tiene eso? Porque la cultura pop tiene la esencia de ser el reflejo de una sociedad de masas, ¿sí? De esta sociedad que está llena de todo eso que está pasando en ese momento, en el 50, 60, que vienen los medios masivos de comunicación, que vienen el cine, la tele, la música, ¿verdad? Todo eso va influyendo en la gente y se va mezclando para que influya después en lo que es el arte y también la arquitectura. Siguiente. De ese existencialismo que teníamos en los 50, de esa idea de qué sentido tiene la vida o qué, ¿verdad? Y vamos a tratar de hacer todo eficiente para no tratar de morirnos en la siguiente guerra mundial que va a venir, ¿verdad? Ahora se pasa a algo mucho más complejo, ¿sí? En la filosofía surge esta idea del estructuralismo, que todo tiene que tener, o todo tiene una estructura compleja, llena de cosas que se complementan entre sí. ¿Sí? Y esas son las que dentro de esa serie de complementos se encuentra un pluralismo. Hay muchas cosas conviviendo al mismo tiempo. Y eso lleva a lo que es justamente la complejidad, ¿verdad? Estas diferencias de ideas que son lo que es el pluralismo, que obviamente lleva a una contradicción y a una ambigüedad cuando nosotros tratamos todos los temas sociales, arquitectónicos, artísticos, etc. La cultura pop abraza todos estos conceptos de contradicción, de ambigüedad, de todo lo que pueda ser confuso, contradictorio y diverso es lo que la cultura pop habla. Bien. Entonces se pasa de eso simple a algo mucho más complejo, ¿sí? Pero no es una complejidad porque sí, porque queremos joderle la vida al que hace arquitectura o arte. No, ¿verdad? Lo complejo es reflejo de esa sociedad que está cambiando, ¿sí? Esos paradigmas, justamente la palabra que otra vez vimos hoy, ¿verdad? El paradigma cambia. Lo que se creía que estaba bien cambia. La idea de gente, de familia, de sociedad va a ir cambiando con todos los cambios sociales y culturales que se están dando en este momento. Tenemos los mass media, ¿verdad? Lo que es la publicidad, lo que es el cine, todo lo que son las revistas, todo lo que son la tele, etcétera, etcétera, la radio. Todo eso, ¿qué hace? Aparte de informarnos en lo que pasa en el mundo, ¿verdad? De traer lo lejano acerca de nosotros y poder hacernos conocer más, también empieza de cierta manera a verse como una manera de aprovechar y manipular a la gente, ¿verdad? Como también, ¿verdad? Entonces, esto hace que estas mass media, o sea, los medios de comunicación masivos, generen una sociedad de masas, ¿sí? Esta colectividad que va entendiendo
entendiendo las cosas de una manera que esos medios quieren que entiendan. Les venden ideales, les venden valores y les va sacando esas otras cosas que tal vez antes se consideraban como válidas, perfectas y verdaderas. Vamos a ver desde este momento que la verdad ya es totalmente tocable, ¿verdad? Totalmente transmutable. Todo depende de qué lado de TikTok uno está para que le llegue la noticia, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esta idea de la cultura pop lo que quiere es agarrar ciertos mecanismos hiperrealistas, ¿verdad? Y demostrar la realidad metropolitana a sí mismo como es, ¿sí? Entendiendo que en una ciudad no es perfecta. Una ciudad no es que uno pueda agarrar y diseñar para que sirva a lo que tiene que servir y acá vos trabajás y acá vos estudiás y allá te vas a, no sé, a caminar, ¿verdad? No, ¿verdad? La ciudad es una superposición de todo eso. Y es una superposición, aparte de todas esas cosas que tiene que cumplir una ciudad, también es la superposición de todas esas historias y de todas esas personas que viven ahí. Siguiente. Acá, por ejemplo, ¿verdad? En esta ciudad, ¿ven la cantidad de edificios? Lo altos que son. Y las lucecitas que están prendidas allá. Dentro de esas lucecitas que están prendidas hay por lo menos 3 personas, ¿verdad? Y vemos una ciudad así de grande y nos imaginamos nosotros la vida compleja que tenemos cada uno, ¿verdad? Y en esa ciudad, ¿cuántas de esas clases, de esas vidas se están viviendo? Y cómo la ciudad va a responder a ese tipo de cosas. Cada uno tenemos necesidades diferentes, ¿verdad? Esas diversidades son las que van a llevar a ser el nuevo urbanismo posteriormente. En este momento todavía estamos estudiando, todavía estamos tratando de entender esas diversidades. ¿Sí? Entonces, acá surge lo que son las teorías de la complejidad. O sea, ya estamos de acuerdo que la vida es compleja, que hay muchas cosas que están pasando y que necesitamos una manera de organizar todo esto, ¿verdad? Entonces, es entender y abrazar esa complejidad. Es muy complejo y tenemos que encontrar una manera de ir racionalizando de cierta manera, ¿verdad? De tener este conocimiento multidimensional. Siguiente punto. Acá, por ejemplo, ¿a quién le gusta esto? No, ¿verdad? Bueno, la verdad que no es luego para emitir un juicio de valor, sino que esta es la postal de lo que significa esa complejidad, ¿verdad? Esta obra se llama ¿Qué es lo que hacen los interiores de hoy tan diferentes y tan atractivos? De Hamilton. Este acá nos muestra exactamente qué es lo que quería decir esa complejidad. Esas diferentes capas de cosas superpuestas que pueden o no significar algo o ir bien, entre comillas, juntas de acuerdo a lo que se considera válido para cánones estéticos. También juega con la escala, con los colores, con lo que es valorado tradicionalmente y con lo que de por ahí puede ser hasta tacky, del mal gusto, podrían decir alguna gente, ¿verdad? Porque la cultura pop lo que quiere es justamente traer juntitos esa alta cultura, ¿verdad? Y la cultura baja de la calle, la que genera los medios de comunicación, ¿verdad? A propósito, es una manera de glorificar y mitificar, pero al mismo tiempo también criticar lo vacía que se está volviendo la sociedad en ese momento. Bien. Bueno, entonces surgen estos nuevos paradigmas que dicen que lo real es igual a lo diverso, justamente para entender que esta complejidad es importante en esta nueva realidad. Siguiente. También se pasa de esa idea universal, ¿verdad? De que todo significa todo y con una solución uno puede solucionar todos los problemas del mundo, a entender que el azar, el caos, lo imprevisible es algo innegable de la existencia en este mundo. Y todo va a ir respondiendo a eso, ¿cierto? Entonces, se entiende que lo diferente siempre es mayor a lo similar. ¿Sí? Acá tenemos todos ustedes tienen todo algo que les une, son todos estudiantes de arquitectura, ¿verdad? Pero ahí ya, si es que vamos a dividir por sexos, ¿verdad? Ya tenemos nenas, nenes y los que están en el medio. Después
tenemos, no sé, quienes vienen del interior, quienes son de la zona metropolitana de Asunción. Hay muchas cosas que nos diferencian, muchas más de las que nos unen. Entonces, eso es lo que quiere tratar esta teoría de la complejidad. Se pasa entonces de una causalidad lineal, de esto de esto, si yo hago esto, pasa esto, si yo hago esto, pasa esto, a un sistema mucho más de redes y comunicaciones de las relaciones, ¿verdad? O sea, de las cosas que pueden llegar a pasar. Si de por ahí yo hago esto, de por ahí si yo estudio para el examen, ¿verdad? Y rindo el examen, uno creería que yo iba a tener 30 puntos en el examen. Pero pasó que de por ahí, ¿verdad? No, porque no entendí bien la pregunta, porque ese día me dolía la panza, porque ese día me peleé con mi novio, entonces no rendí tan bien el examen. Y después me fui y me comí 3 combos de McDonald's. Entonces, eso, ¿verdad? Una cosa lleva a la otra de una manera que no siempre es sencilla, claramente, ¿verdad? Entonces, la complejidad va a ser un nuevo tema central dentro de lo que es todo este tema de la cultura pop. Tenemos redes de cosas que están toditas conectadas entre sí. Tenemos pequeños puntos, ya sea en el planeta, ya sea en nuestras acciones, ya sea en nuestro día a día, ya sea en el universo, ¿verdad? Que de cierta manera están conectados. Siguiente. Incluso gracias a la globalización, hace que cosas que pasen en otro lado nos afecten a nosotros, ¿verdad? No sé, los conflictos mundiales, la guerra en la franja de Gaza, ¿verdad? Son cosas que nosotros creemos que a nosotros no nos afectan, ¿verdad? Pero que en realidad tienen efectos en la economía mundial, en la economía nacional y en ciertas relaciones diplomáticas que pueden llegar a ser importantes. O incluso hay cosas un poco más vagas, un poco más relajadas, como nuestros gustos musicales. En mi época, yo en mi vida le iba a conocer los BTS, porque no llegaban, el K-pop no llegaba acá, yo escuchaba lo que Radio Disney me contaba que yo tenía que escuchar, ¿verdad? Ahora eso ya cambia. Ya tenemos muchísimo más acceso a otros lados del mundo, a otras culturas, a otras formas de vivir y de entender la vida, que va condicionando también y va creando lo que un sociólogo llama esta aldea global, ¿verdad? Todos somos parte de una gran aldea. Compartimos ciertas cosas, sí, otra vez, dentro de esas diversidades, pero también estamos unidos, ¿sienten? Así como el efecto mariposa, justamente, eso también, ¿verdad? Todos estamos conscientes de que eso es, ¿verdad? Que si una mariposita bate sus alas en Australia, se genera otra acá en Buenos Aires, ¿verdad? Una acción pequeñita de un lado del mundo puede crear grandes efectos en otro, justamente por toda esta idea de esta aldea global, de este mundo globalizado y todo otra vez dentro de esta complejidad y todo eso que venimos hablando. Bien. También otro dentro de esta complejidad es la contradicción. La contradicción es básicamente la aceptación de dos ideas que son opuestas, que no pueden ser la misma cosa, pero que son igualmente válidas, ¿sí? La cultura pop abraza esa contradicción. Abraza el hecho de que vos tengas una vida fit, te vayas al CrossFit y después te comas un McTaste, ¿verdad? La cultura pop abraza el hecho de que vos te vayas al ballet y después te vayas a perrear, ¿verdad? Tranquilo, hace parte de la vida. Esta complejidad y contradicción también se aplica a cosas un poco más científicas, ¿verdad? Dentro de lo que son las ciencias sociales, por ejemplo, la psicología, Freud hizo esta estructura, ¿verdad? De lo que era el yo, el super yo y el ello. O sea que el yo es el yo consciente que trata de mantener la cordura, ¿verdad? Después tenemos el ello, que es nuestro inconsciente, animal, instintivo, lo irracional, que puede estar ligado a muchas cosas que de por ahí no son consideradas bien vistas dentro de la sociedad. Y la sociedad es la que genera ese super yo, la moralidad. Entonces dice o entiende al ser humano como algo que está estructurado de una manera compleja, con tres partes que en teoría no deberían llevarse bien,
porque tienen ideas y bases muy diferentes, ¿sí? Un consciente, un inconsciente y una moralidad. La impulsividad, racionalidad y la moralidad. Eso, por ejemplo, ¿verdad? Dentro de la psicología. En ciencia, lo mismo, ¿verdad? En esta parte de las paradojas, cuando estamos hablando de materia, ¿qué es materia? Sí o sí aprendemos. Todo lo que ocupa un lugar en el espacio, ¿verdad? La materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Pero cuando entramos a la física cuántica nos damos cuenta que sí, que son partículas, pero que también esas partículas tienen espacios entre ellas, ¿verdad? Entonces, ¿el espacio está ocupando espacio? ¿Cómo eso funciona? Cuando yo toco algo, en realidad no estoy tocando algo, sino que las moléculas y los átomos de las cosas que estoy tocando en realidad se repelen entre sí y nunca estoy tocando algo porque hay espacio todavía entre ellos, ¿verdad? Esas son las paradojas y las contradicciones que en este momento se están manejando y trascienden, ¿sí? Trascienden todos los campos de la ciencia, puras y blandas, y también obviamente lo que va a hacer el arte y arquitectura siguiente. Entonces, la forma de la cultura pop, para ir entendiendo cómo esto va tomando forma. Siguiente. Bueno, entonces, estas teorías de la complejidad van a ser influenciadas por todo esto que está pasando, ¿verdad? La tecnología, las teorías de sistemas, que es justamente esta forma de organizar de cierta manera la complejidad, y también la cibernética, ¿verdad? Estamos hablando de un momento en el que la tecnología se está explotando por todos lados. Estamos mandando gente a la luna, ¿verdad? Cosa que no creíamos que era posible. Entonces también eso se va a reflejar en el arte con lo que va a ser todo lo que tiene que ver con el pop art, ¿cierto? Bueno, entonces, el pop art se presenta como la hermanita buena del surrealismo, ¿sí? De los dadaístas. Esta gente, ¿se acuerdan que vimos en las primeras clases? Que era esta gente que era lo a propósito subversiva y quería lo crear así una cierta repulsión y decir picopea cuando uno veía algo, ¿verdad? La cultura pop toma un poquito de eso, pero lo hace consumible, agradable. Y de por ahí hasta le quita o le resignifica de cierta manera los elementos cotidianos. Acá, por ejemplo, ¿se acuerdan? Estos son los dadaístas. Los objetos encontrados de los dadaístas, como el urinal de Duchamp, o una serie de collages, por ejemplo, reconstruidos ya de los dadaístas. No tenía por qué tener sentido, básicamente. En la irracionalidad estaba la belleza de las cosas. Siguiente. Los surrealistas, ellos exploraban el ello de Freud, ¿verdad? Eso de los sueños y esas cosas que uno no quiere admitir que le perturban o que le gustan, ¿verdad? ¿Quién sabe cuál era su onda? Y básicamente eso era lo que ellos ponían en arte, ¿verdad? Es muy difícil que uno vaya y cuelgue algo así en su sala, ¿verdad? De por ahí tiene que ser un poco excéntrico, ¿verdad? Entonces el pop, entendiendo esto y justamente siendo base de esta sociedad de masa de que trata de complacer o de reflejar, crea algo mucho más digerible, entre comillas, de todo esto. Siguiente, ¿verdad? Entonces el pop art dice, todo podemos tomar, todo podemos usar, todo podemos ironizar, de todo nos podemos burlar. Podemos, dice Warhol, agarrar una cajita de detergente en polvo, ponerle nuestra firma y vender por $15 millones. ¿Por qué? Porque la gente compra. ¿Por qué? Porque la gente quiere parecer más, porque los medios le dicen que eso es lo que le gusta, porque eso es lo que significa ser una persona culta, entre comillas, en este momento de la historia. Entonces, todo se puede convertir en una iconología. ¿Quién es la señora? ¿Quién vio una película de Marilyn Monroe? Una persona. ¿Quién sabe de todos sus maridos? ¿Quién le conoce como la sex symbol de los 50 y los 60? Bueno, esto es lo que hace la cultura pop. Agarra una persona, la hija de alguien, la esposa de alguien, nunca pudo ser la mamá, ¿verdad? Pero alguien
y le convierte en un bien de consumo. ¿Sí? Uno puede agarrar y puede comprarle a Marilyn, a su cara, ¿sí? Por lo menos, ¿verdad? Y todo esto es una iconografía. Uno ve, aunque sea uno de estos cuadritos, y dice, Marilyn, y de por ahí no nos ocupamos en saber más de esa persona, y no, porque ella ya se convirtió, o esto ya se convirtió en un icono de la cultura pop. ¿Sí? ¿Significa algo? No. ¿Verdad? Acá nos muestran nomás que puede jugar con los colores, que hace la televisión y los píxeles y todo eso, y cómo se va deformando la imagen utilizando esos colores. Pero vos le podés comprar a Marilyn y ponerle en tu site. Bien. Bueno, entonces, como les decía hace rato, es esta fusión de alta cultura y baja cultura. Le agarramos a una estrella de cine súper famosa y le ponemos en un print que podemos replicar las veces que queremos y venderle como queramos. ¿Sí? Podemos agarrar y hacer un collage con 2 chupetines y la foto de una reina y tenemos arte. ¿Verdad? Siguiente. Entonces, todo esto, justamente el tema del rock que está saliendo, el pop, la música pop en sí luego, ¿verdad? Los Rolling Stones, los Beatles, la minifalda, ¿verdad? Y todo lo que tenga que ver con estas formas de expresar esta cultura de las masas es lo que van a dar forma a la cultura pop en sí, que es mucho más que solo arte, ¿verdad? Es una forma de vivir también. Siguiente. Bueno, entonces, esta cultura pop va a estar hecha siempre de complejidades y superposiciones. Por eso es que tanto se usa el collage en este tipo de arte. Y también vamos a ver cómo se usa eso en la arquitectura. Bien. Entonces, el sujeto pasa de ser un productor, un creativo, alguien que hace o interactúa con la obra de arte para descubrir su significado, y es literal un consumidor. Compra, tiene, recibe la información. Siguiente. Porque el ser humano en este momento necesita tener todo esto que tiene que ver con los shows, ¿verdad? Necesita, está aburrido, necesita tener estímulos visuales, necesita tener algo que le entretenga. Porque más y más se están haciendo masivos justamente estos medios de comunicación y necesitan. Entonces este tipo se va aburriendo y necesita que le divierta, diciendo mal y todo. Entonces aparece este señor que es Robert Venturi a hablar un poco sobre cómo esa contradicción se va a ir haciendo forma. Va a escribir este libro que se llama Complejidad y Contradicción en la Arquitectura, justamente, y va a ser una de las teorías más fuertes de cómo se fusiona la arquitectura, la cultura popular urbana y el pop art en arquitectura. Obviamente, acá él va a estudiar muchísimo lo que son estas teorías, ¿verdad? Lo que va a generar, o sea, lo que va a construir finalmente, de por ahí se va a quedar un poquito corto ante todas esas teorías que él fue creando. Siguiente. Entonces, él lo que quiere dentro de su teoría es traer estos conceptos de diversidad, complejidad, contradicción y ambigüedad a la arquitectura, ¿sí? Tanto a la manera de entender la historia de la arquitectura como a la manera de hacer proyectos de arquitectura, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Tenemos que entender, por ejemplo, que la historia de la arquitectura va a estar contada o debe ser contada desde su contexto, ¿verdad? Nosotros no podemos irnos a Egipto y decir qué feas están las pirámides, qué desperdicio de piedra, qué calor que hace, no me gusta, ¿verdad? No podemos irnos al Panteón de Roma y decir, no sé, la catedral gótica era más linda, ¿verdad? Porque no somos nosotros los que hicimos eso. Nosotros tenemos que entender la diversidad de lo que eso fue creando para poder entender la historia de la arquitectura, ¿sí? Tenemos que entender, por ejemplo, las pirámides. Sí, los trabajadores que construyeron esas pirámides
pirámides, a qué respondían esas pirámides, a qué, cuánto costó incluso, cuánto tiempo costó. Son muchas capas que llevaron a construir esas pirámides, ¿verdad? O cualquier obra de arquitectura en sí, ¿verdad? Nunca nosotros analizamos solamente algo. Cuando analizamos la historia de la arquitectura, analizamos la estructura, analizamos el contexto, analizamos los valores, analizamos la gente en qué estaba pensando ese arquitecto cuando hizo. Analizamos la poética, analizamos todo, ¿verdad? Son muchas capas. Entonces, eso por ese lado, ¿verdad? Y el proyecto, y ese es el más complejo de todos, porque acá tenemos que crear de la nada, en teoría, ¿verdad? Pero en realidad tenemos que agarrar muchas cosas. Obviamente, pensar en los usuarios, pensar en la diversidad de esos usuarios, pensar en lo que nosotros sabemos como profesionales, pensar en que esto no se tiene que caer, ¿verdad? Nuestros conocimientos técnicos. Hay muchas capas dentro de todo esto, ¿verdad? Y de por ahí encima, si estamos trabajando en un grupo de arquitectos para hacer algo, no vamos a estar de acuerdo, justamente, ¿verdad? Por esta diversidad de opiniones y todas estas cosas, ¿verdad? Entonces son las maneras en las que tratamos esta complejidad las que van a ayudarnos a llevar a pensar en un proyecto justo que sea reflejo justamente de todas estas contradicciones. Siguiente. Bueno, acá por ejemplo podemos ver un ejemplo de ambigüedad así, puesto en forma. Esta es la Casino di Pio, de Piero Ligorio, está en el Vaticano. ¿Por qué esto es ambiguo? Uno mira así y dice, bueno, tengo una bóveda que termina en un ábside y nada, tiene pilares, y tiene un arquitrabe y ya está, ¿verdad? Sí, genial, a primera vista, ¿verdad? ¿Pero qué tiene? Que tengo mis pilares, o sea, mis columnas, encima mi arquitrabe, y mi arquitrabe se va convirtiendo en la bóveda, ¿sí? Es como si fuera que se va curvando, entonces yo no sé dónde termina el arquitrabe y dónde inicia la bóveda. Eso es una representación formal de esa ambigüedad que está hablando Ventura. ¿Siguiente? Entonces, toda esta ambigüedad y demás lleva obviamente a un pluralismo, ¿verdad? Hay muchas cosas que están pasando, muchas ideas que están una ligada a la otra, etcétera, etcétera, que llevan a que se tengan o se hagan estas contradicciones, ¿verdad? Eso obliga a mirar las cosas o lleva a mirar las cosas desde un relativismo. ¿Qué es el relativismo? ¿Qué era? ¿A qué nos referimos cuando decimos que algo es relativo? Sí, que depende de, ¿verdad? Depende de algo, ¿verdad? Entonces, nada es bueno, nada es malo, nada es lindo, nada es feo, ¿sí? Cuando nosotros nos ubicamos en el estudio de la arquitectura y el estudio de la arquitectura en general luego, siempre luego nos ubicamos, y habíamos hablado de esto en el CPA, desde una manera o desde una óptica del relativismo cultural, ¿verdad? Ubicarnos en el contexto, en los valores y esas cosas, y a partir de ahí ver un poco cómo se crearon, ¿verdad? Y a partir de ahí entender sin dar juicios de valor. El relativismo luego va a aparecer a lo largo de la historia cuando o cada vez que los paradigmas o los valores se vean como temblando, ¿verdad? Se vean que vayan yendo cambiando o se vayan replanteando, ¿sí? Y este es un momento en el que aparece eso también, justamente porque están cambiando todas estas cosas y nos estamos volviendo mucho más livianos, entre comillas, en ciertas consideraciones formales y culturales. Siguiente. Entonces, cuando hablamos de una diversidad de discursos que tienen valores similares, o sea, hay muchas cosas que se dicen y todas son igual de importantes y todas tienen igual valor, entonces justamente hablamos de este relativismo, ¿verdad? Como les decía, cada vez que se ponen en duda esos valores que se consideran que son universales, que sí o sí nomás luego son así. Siguiente. Entonces, ¿qué pasa o a qué nos referimos? Bueno, de esa idea de la familia de los 50, de la mamá que se queda en su casa con su horno y su microondas,
se pasa a toda esta forma de que, bueno, ahora nos movemos en auto, las ciudades cambian de forma, ahora con todo el tema de la liberación femenina, la mujer puede trabajar, puede planificar cuándo tener hijos, y todo lo que va cambiando, la tecnología también, que también cada vez más se va alejando del entendimiento común, de la persona común. Entonces van cambiando también esos valores y se va creando, o se va entendiendo y se va conformando esta renovación de la vida colectiva. O sea, todos ya entendemos la vida diferente, ya vivimos diferente, ¿verdad? Por más de que en esa casa se trate de mantener la that wife, ¿verdad? La señora que le cuida a su familia y los 2 niños y que seguramente todo blanco, ¿verdad? Eso, por más de que se quiera mantener, no se sostiene en el todo, ¿verdad? Porque alrededor están pasando cosas que van en contra de esos valores. Siguiente. Entonces, dicho todo esto, Venturi también entiende la arquitectura como un sistema comunicativo, que también después va a aparecer otro que vamos a hacer un poquito más de énfasis. Pero, entendiendo la arquitectura como un sistema comunicativo, es importante entender que tiene un mensaje para exponer, algo que decir, ¿verdad? Algo que decir, tal vez puede ser más vacío o más lleno de contenido, da igual, pero siempre dice algo. Siguiente. Entonces, teniendo en cuenta el amor que tenía Venturi por los medios de comunicación y las luces de neón, ¿verdad? Porque esta es la arquitectura por colores, cosas que tal vez no tengan mucho que ver en teoría, ¿verdad? Pero que podemos encontrar la manera en la que estos se unen, va a ir desarrollando unas ciertas cuestiones en cuanto a teoría. Siguiente. ¿Verdad? Esta es su primera forma de meterse en lo que es el postmodernismo. Esta es la casa de su mamá en Filadelfia, la casa de Vanna Venturi. Y básicamente, ¿verdad? Es una casa que en planta es chiquita, pero por fuera parece mucho más grande de lo que es, ¿verdad? Estamos hablando casi de armar una escenografía, entre comillas, con lo que es la casa. Sí, tiene una forma tradicional de casa, otra vez entre comillas, porque tiene las 2 agüitas, tiene una entrada principal que se ve súper bien, tiene las ventanas, pero seguramente no es como ninguna otra casa que ustedes vieron alguna vez en su vida, ¿verdad? Entonces acá adentro, cuando él empieza a pensar en esta casa, se mete un poco a jugar con las escalas, ¿verdad? De por ahí hace escaleras demasiado grandes para los espacios más chiquitos, o escaleras que terminan en la nada, o habitaciones demasiado chicas en comparación al espacio común, y cosas así, ¿verdad? Un collage de experiencias justamente guiado por lo que su mamá quería para esta casa, que va creando finalmente este resultado que es como uno de los íconos o una de las primeras, ¿cómo se dice? Como las primeras aventuras del postmodernismo, ¿verdad? Siguiente. Entonces, él también llega con la idea de unos tinglados decorados, básicamente, ¿verdad? ¿Qué son los tinglados decorados? Siguiente. Esta es su obra, o una de sus obras más importantes, que es la ampliación de la Galería Nacional en Londres. Es la ala Sainsbury. Y básicamente, como vemos acá, esta es la parte del museo. ¿Ven? Un lenguaje bastante neoclásico, ¿verdad? Y después empieza la ampliación que hizo él. Sigue de cierta manera el lenguaje neoclásico, ¿verdad? Tenemos un muro bastante ciego, tenemos las pilastras adosadas, tenemos unas ciertas aberturas que podrían considerarse neoclásicas dentro del ritmo y la forma que tienen. Siguiente. Nos acercamos un poco más y podemos ver un poco los detalles, ¿verdad? Todo lo que está adosado, el lenguaje medio clásico todavía que tiene, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, siguiente. Acá vemos esto bien, pero también podemos ver en esta foto que es solo una fachada, ¿verdad? Es un tinglado, acá se ve un poquitito la estructura, ¿verdad? Al que agarró y le pegó la escenografía, básicamente. Le pegó la fachada, que también es una burla, porque no tiene, o sea, sus pilastras ni siquiera llega todo hacia el arquitrabe, ¿verdad? Si nos fijamos bien, hay otra vez un espacio.
Es como ese video de Ter de todos los chistes que hicieron los arquitectos alguna vez, ¿verdad? Si no vieron, vean. Pero básicamente son chistes, ¿verdad? Se entiende que esto no sostiene nada. Lo único que hace es tratar de mezclarse con la piel de lo existente, tratar de pertenecer, pero por dentro es totalmente otra cosa. ¿Tiene tecnología de punta para la museología? Sí, ¿verdad? Está hecho perfectamente, la estructura es una estructura normal de museo, pero todo responde a las nuevas tecnologías que se manejaban en ese momento. La cara es esta aproximación de un tinglado decorado para que vaya con la fachada inicial. Siguiente. Otros conceptos explorados por este señor que, bueno, viajaba por las autopistas grandes y veía cosas y trató de meter a los edificios en dos grandes grupos. Siguiente. Uno es justamente los tinglados decorados, ¿verdad? Que te dice, este es un tinglado, tiene un gran cartel que te dice, yo soy algo, ¿verdad? Y después es el edificio pato, ¿verdad? En el que la forma responde justito a lo que eso es, ¿verdad? No es algo hecho arquitectura de un pato, sino un pato de verdad. Siguiente. ¿Verdad? Por ejemplo, acá, ¿verdad? El edificio tiene forma de pato porque acá se venden huevos de pato. Siguiente. Y existe. Existe. ¿Verdad? Justamente esto está en Long Island y es la representación justita, preciosa de lo que se hace en este edificio. Nunca se van a olvidar de este pato. ¿Sí? Nunca. ¿Verdad? Porque es tan absurdo, ¿verdad? Y nunca se van a olvidar también qué es lo que hace y se venden cosas de patos, ¿verdad? Así es la arquitectura, o un tipo de arquitectura que Robert Bentley pudo poner así bien en concepto, ¿verdad? Siguiente. Como Las Vegas también, ¿verdad? Usted tiene un libro aprendiendo de Las Vegas luego que habla un poco de lo falsa que es esta ciudad, ¿verdad? Acá la Torre Eiffel, esa no es la Torre Eiffel, esa es una escenografía de la Torre Eiffel. Te quiere hacer creer que vos estás ahí en una ciudad hecha de cero y totalmente para el consumo, para que vos te vayas y gastes toda tu plata, que pierdas todo lo que te ataja para perderte en ese mundo de fantasía. ¿Sí? La fantasía es importante. Siguiente. Ese no es Venecia, ¿verdad? Ese es el hotel de Venetian ahí en Las Vegas, ¿verdad? Otra vez, pura escenografía, falso, de cartón. Bueno, no era de cartón, pero bola, ¿sí? Eso es lo que tiene ese tipo de arquitectura, ¿verdad? Que quiere ser escenografía para esa sociedad de las masas. Siguiente. Después tienen estos, ¿verdad? Que son los tinglados decorados que te dicen, yo soy un monumento, que te dicen luego qué es lo que son, ¿verdad? Son tinglados o formas básicas que tienen diferentes formas de contar qué es lo que hacen. Siguiente. Por ejemplo, ¿verdad? El edificio anuncio, que es toda una categoría grande en donde están este tipo de cuestiones, ¿verdad? Es un bloque que tiene una feroz dona encima. Ahí no te vas a comprar una hamburguesa, ¿verdad? ¿Qué te vas a comprar ahí? Una dona seguramente. ¿Y por qué te vas a comprar eso? ¿Y por qué te dice el edificio que eso es lo que vende? ¿Y por qué es necesario que te diga el edificio así de grande luego que eso es lo que vende? Exactamente, porque está al costado de las autopistas. Uno está pasando por auto en estas grandes metrópolis en donde es re difícil luego bajarte de la autopista, ¿verdad? Y necesitas vos poder ver a dónde estás, ¿verdad? O si querés comer una dona, ya veo una dona gigante, bueno, me voy hacia ahí, ¿verdad? Necesitas llamar tu atención, atraer tu consumo. Por eso, siguiente, los arcos dorados, ¿verdad? Una variación de esto seguimos haciendo hoy, ¿verdad? Esta idea de que el edificio nos tiene que contar qué es lo que es, ¿verdad? Sabemos muy bien nosotros, incluso hoy, la forma que tienen los edificios de McDonald's, de Pizza Hut, de Burger King, aunque cada vez más como que se está
están uniformando, ¿verdad? Pero llegó un momento en el que de verdad luego eran distintivos, ¿verdad? Hoy de por ahí aparecen solo los arcos dorados, pero antes, tranquilo, esos arcos dorados luego eran lo que nos daban la forma del edificio. Bueno, volvió. Siguiente. Bueno, entonces, él trató de traer la complejidad a sus obras mismas, ¿verdad? Pero no siempre logró. Dice nuestro libro, incluso tira ahí un juicio de valor que, bueno, pueden tomar o no. Pero básicamente, él lo que trajo a su obra fue un juego de lenguajes visuales, de tratar de atar con el contexto, de tratar de atar con esta idea de la sociedad de masas, pero obviamente dándole básicamente con juegos visuales. Muy poco cambió realmente, muy poco logró la complejidad en cuanto a plantas o en cuanto a otras cuestiones funcionales, ¿verdad? Porque finalmente tenía que funcionar, ¿verdad? Entonces no podía jugar y hacer laberintos para una casa cualquiera. Entonces se quedó básicamente en estos escenarios. Siguiente. Bueno, el arte y la arquitectura pop, entonces. Antes de algunas cosas me parecen importantes y también tiene relación con el examen. Cuando hablamos de historia, es importante ubicar en el tiempo, las líneas del tiempo. Y fundamentalmente, hoy en la clase, en las historias que se enseñan en la facultad, que de vuelta retomamos la forma que se llama antes, que era la historia secuencial, es decir, a través del tiempo, un movimiento tras otro en el tiempo. Anteriormente nosotros miramos de manera transversal, es decir, por ejemplo, lo que era la comunicación a partir de Grecia hasta hoy. Pero hoy estudiamos primero a Grecia, después a Roma, la Edad Media, etcétera, hasta llegar ahora. Entonces, ustedes, si bien yo estoy en contra de memorizar las fechas, es decir, 7 de septiembre de 1978, sin embargo, estoy a favor de ubicar en el tiempo. Década del 70, siglo XX, segunda mitad del siglo XX, etc. Porque eso ayuda a tener en claro cómo va sucediendo la cosa. Dicho esto, quiero ubicarnos más en el tiempo. Si bien ya hiciste, la historia de la arquitectura prácticamente es lineal, salvo los quiebres durante la Edad Media, paleocristiano y el gótico. Pero la historia de la arquitectura es lineal desde Grecia hasta el neoclásico. Esa arquitectura fundamentalmente es una arquitectura que, además de cumplir con las demás cuestiones relacionadas a la función, pero no la función racionalista, sino al para qué se está hecho algo, también tenía una alta carga de comunicación. Esa comunicación estaba dada por la utilización de elementos simbólicos, arquitectónicos, columna, arquitrabe, frontis, y todo eso estaba de alguna manera normalizado. La distancia entre las columnas, las proporciones, etc. Cuando aparece la arquitectura racionalista, se rompe esa comunicación. ¿Por qué? Porque se hace tabla rasa de todo. Toda la verdad, como Descartes, debe ser conocida y reinventada. Es decir, no existe una verdad dada, la que nos daba la arquitectura clásica a través de los símbolos que comunicaban algo, sino que había que reinventarlo, había que partir de un momento cero. Y esa arquitectura fundamentalmente puso el foco en
la función, el motivo que genera toda la arquitectura moderna es la función, el para qué está hecho. Y ahí viene todo lo que vamos a ver sobre el tema de la arquitectura moderna, ¿verdad? Pero se deja de lado la comunicación. Entonces lo que Venturi hace, ya, digamos, influenciado por todo lo que él veía a su alrededor, en la década del 60, 1968, escribe su libro Complejidad y Contradicción en la Arquitectura. Y lo que él pone énfasis es justamente en que mientras la arquitectura moderna, la arquitectura racional, trataba de simplificar todo y de demostrarnos que 1 más 1 es 2, de que hay una linealidad en el proceso, empieza una función y termina con la forma, ¿verdad? Sin embargo, las arquitecturas que uno veía en la calle, tanto las antiguas como las contemporáneas, no reflejaban eso. Y que lo complejo también tenía cabida a lo largo de la historia. No siempre fue todo simple, ¿verdad? Que lo ambiguo, una imagen espectacular de la bóveda, también tuvo siempre cabida. Y lo contradictorio también. Nosotros mismos, si ustedes ven el antiguo Congreso, el Cabildo, ¿verdad? Que está hecho de manera clásica, hay un eje de simetría. Sin embargo, la cantidad de columnas y espacio intercolumnio ahí entre a la derecha y a la izquierda es distinta. Entonces no hay simetría. O sea, esa es una contradicción de un ejemplo que a lo largo de la historia siempre se vio. Entonces, Venturi lo que hace es poner en crisis la arquitectura moderna a partir de esa falta de comunicación. Esa es su primera etapa. O sea, esta arquitectura hoy no sirve porque no comunica nada. Y esa comunicación y esos elementos sobre los que se basó la arquitectura moderna, que es simplicidad, que es pureza, que es repetición, a lo largo de la historia no se dio eso. Eso nos dice. Posteriormente, y ahí entra él un poco en contacto, digamos, permeado por la cultura pop. La cultura pop no es otra cosa que la cultura de masa, la cultura de la gente común, no del intelectual, ¿verdad? Entonces él dice, vamos a hacer caso de que esto está ocurriendo acá. Y nosotros, los arquitectos, académicos, alejados de toda esta cuestión, no nos estamos dando cuenta. Y se empieza a fijar en lo que ocurre en el día a día. Y construye, gracias a su investigación, el libro Aprendiendo de la Vega. Que Aprendiendo de la Vega de la década del 70, donde todo era cartel, donde La Vega era una ciudad nueva, hecha para la diversión, en torno a una calle principal, a la que no se le llama street, sino street, ¿verdad? Y el street de La Vega es una serie de cartelería. Y la cartelería es lo que hace a lo cultural, a la arquitectura. Y eso es plasma en su vida. Pero como él no era solamente teórico, y cuando hablamos de él, estamos siendo injustos con su esposa, la arquitecta Denise Brown, que es tan meritoria como él, ¿verdad? Y que tal vez así que cuando él gana el Pritzker, ¿verdad? de arquitectura, Venturi se esfuerza a que ella también esté en el pique, porque el estudio es de ellos y la arquitectura que hacen es de ella también, ¿verdad? Entonces, eso es anécdota. Cuando Robert Venturi hace su casa, vamos a poner la casa de Donna Venturi. Cuando Robert Venturi hace su casa, está que entre paréntesis, es una experiencia frecuente
y recurre a la memoria de la gente, ¿verdad? De cómo se ve una casa. No es la casa plana de Le Corbusier, de la Savoie, no es la casa plana del techo plano de Wright en la casa de la cascada, sino una casita como se veía siempre, ¿verdad? Una casa y lo que quiere marcar el techo a 2 años. Con eso recurre al tema de cómo el común de la gente percibe su vivienda. Por otro lado, plasma lo que es la contradicción y lo que es la complejidad en relación a la simplicidad de la arquitectura moderna, la arquitectura racionalista. Y utiliza un elemento que es una blasfemia para la arquitectura moderna, usar de esa forma, que son las aberturas. Acuérdense, imagínense la arquitectura moderna, los edificios, todas las ventanas, todas las aberturas en una fachada tienen que ser iguales. Acá él hace en menos de 15 metros, hay 3 tipos de aventanamiento diferentes, 2 tipos de aberturas diferentes, además. O sea, tenés un yaboray de abertura, ¿verdad? Que lo que quiere es justamente poner en crisis ese tema de la unidad tan pregonada por la simplicidad, tan pregonada por la arquitectura moderna. Te marca una abertura, ¿verdad? Y absolutamente compleja, porque realmente esa abertura central es nada más que está dada por la sombra. Vos sabés que esa es la abertura, vos sabés que por ahí tenés que entrar la casa, pero lo que vos ves es un paredón. ¿Por qué? Porque la abertura está a la derecha. Vos entras a un hueco y a la derecha te vas a la abertura. Y después hay otra serie de cosas, hay otras concesiones que hacen referencia a la historia de la arquitectura. Por un lado, el arco que viene de Roma, que está marcado por la bordura, que es un símbolo, nada más. El arco que simboliza el acceso, pero ese arco realmente está sostenido por un elemento de la arquitectura moderna, que es la viga, en la que realmente está cumpliendo la función de sostén de esa abertura. Es decir, él tiene la capacidad de decir, bueno, todo es válido. No solamente el símbolo de la arquitectura del pasado, el arco, sino también el símbolo de la arquitectura hoy, que es la abertura. En fin, hay muchas cosas que se pueden decir de esto. Ustedes pueden investiguen, agarren YouTube, entren dentro de la casa, lo de la chimenea, lo de la escalera que le mencionó ella, le mencionó Alicia. En fin, vean a qué se refiere con el tema de complejidad, sobre todo en esta línea. Volvamos a continuando entonces, todo como el profe estaba diciendo, ¿verdad? Vamos a ir acortando porque hay muchas cosas que voy a volver a repetir nomás, entonces voy a ir pasando rápido. Siguiente. Vamos a ver cómo el arte y la arquitectura pop van a juntar este tema del lenguaje, ¿verdad? Que justamente es la semiología, la teoría de los signos, que todo significa algo y que todo se usa de una cierta manera, y también el mecanismo del objeto encontrado que usa el surrealismo, ¿verdad? Siguiente. Entonces se pasa de una cuestión como esta, surrealista, de un teléfono con una langosta, ¿verdad?, a algo un poco más amigable, pero que sigue siendo un objeto encontrado. El señor abrió su alacena y encontró una lata de sopa y pintó esa lata de sopa, ¿sí? Sigue siendo un objeto encontrado, sigue siendo algo común dentro de toda esta sociedad, que también justamente le trae, la gente conoce, la gente entiende, se identifica, tiene algo así en su casa, ¿verdad?
Entonces, por eso se convierte, o él hace toda una teoría detrás de esto, para que esto finalmente sea considerado, entre comillas, todavía en ese momento no era tan arte, pero ahora podemos hablar de eso. Siguiente. Entonces, ese señor era Andy Warhol. Él justamente trabajó muchísimo para llevar lo que es todo este tema del arte pop a lo que es hoy. La parte de ironizar completamente las cosas de la vida diaria de ese momento, de una manera que, como les decía hace rato, mitificaba y también criticaba un poco lo que pasaba ahí, hizo una fortuna enorme, ¿verdad? No solamente poniéndose él en esta altura de yo soy el gran artista, ¿verdad? Esta cosa que yo hago es el gran arte, no, sino que justamente agarrando y entendiendo que estaba respondiendo a esa nueva cultura de la sociedad de masas, de esta idea de unir lo bajo, entre comillas, con lo alto, considerado, ¿verdad?, dentro de la cultura. Siguiente. Entonces, otro que trajo arte pop fue este señor, no sé pronunciar su apellido, ¿verdad?, que llevó lo que es el arte del cómic a lo que fue considerado arte pop. Sigue siendo considerado arte. Estas eran cosas que eran cosas, entre comillas, para niños, ¿verdad? Que justamente gracias a lo que fueron todos los medios de comunicación y eso se elevaron a lo que es arte, ¿verdad? Y se puede considerar un reflejo de lo que la gente creía o consideraba estético en ese momento. Siguiente. Warhol también creó este espacio que era como la meca para los artistas, ¿verdad? Esto fue la factoría, ¿verdad?, la fábrica, en donde muchos artistas se iban a vivir o a compartir sus experiencias. Él compartió mucho de lo que él tenía y de los contactos que él tenía para seguir haciendo crecer esta esfera, ¿verdad?, toda esta esfera artística pop. De esta factoría, ¿verdad?, que fue una referencia para esta contracultura estadounidense, salieron otros artistas pop muy, muy importantes. Siguiente. Uno de ellos fue Keith Haring, ¿verdad? Le conocemos a todos, aunque sea uno de sus dibujitos vimos alguna vez en algún lado, ¿verdad? Ellos justamente fueron como él y otro que siguiente, Basquiat. Estos fueron una manera en la que el graffiti, ¿verdad?, eso que hacían los vándalos, eso que se hacía en la calle para mostrar disconformidad con el status quo, eso fue llevado a arte finalmente. Siguiente. Y entonces el arte y la arquitectura pop lo que quieren es justamente quejarse, mostrar todo eso, ¿verdad? Mostrar esa complejidad, mostrar toda esa superposición de cosas que ya estábamos hablando dentro de este tiempo completamente híbrido, completamente lleno de ahora, de después, de antes, mezclando cosas históricas, mezclando cosas nuevas, tratando de apelar a esta sociedad de masas consumista, ¿verdad? Completamente consumista, creada por todo ese contexto del que ya estábamos hablando. Siguiente. Entonces, después aparece este señor que habla de lo que es el lenguaje de la arquitectura postmoderna. Cómo esta arquitectura que viene después del modernismo se va a ir realmente comunicando, ¿verdad?, o contando las cosas, que un poquito el profe ya había adelantado, ¿verdad? Este señor lo que hace es integra un poquitito estas ideas de pluralismo y relativismo que ya estábamos hablando para ir entendiendo un poco, o para ir explicando, mejor dicho, qué tipo de arquitectura tiene ahora, cómo responde esta arquitectura a lo que está pasando ahora. Siguiente. Entonces, él hace un paralelismo entre lo que es el lenguaje y lo que es la arquitectura. Dice que la palabra tiene una dualidad, tiene un significado y tiene un significante, ¿verdad? Una palabra escrita, ¿qué significa eso? La arquitectura también, ¿verdad? La arquitectura también tiene algo que uno ve y lo que uno interpreta. Tiene la palabra tiene una pluralidad de lenguas, de significados que están dados por el contexto donde se habla, ¿verdad? Nosotros ahora estamos hablando un intento de español, ¿verdad?
La arquitectura también, ¿verdad? Hay una pluralidad de eso, hay diferentes estilos arquitectónicos a lo largo de la historia, a lo largo de los diferentes contextos en los que se desarrolla, asimismo como el lenguaje, ¿sí? También las palabras, que son las que forman el lenguaje, también la arquitectura, como decía el profe, tiene sus diferentes elementos que van estructurando esta arquitectura, ¿verdad? Que nosotros tenemos y las entendemos solamente dentro de este contexto que las crea. Después, obviamente, estudiando un poquito más, podemos tratar de entenderlos nosotros desde afuera de ese contexto, pero generalmente no tiene sentido por fuera de estos contextos. Siguiente. Y hay una sintaxis, o sea, una forma de organizar las palabras que también en la arquitectura existe, como decía el profe. Tiene una forma de organizar qué pilares, qué arquitrabe, qué arco, etcétera, etcétera, de combinar para que eso no se caiga, ¿sí? Entonces existe una sintaxis arquitectónica también, una forma de organizar todo eso. Y todo eso siempre se engloba dentro de lo que es la semántica o de lo que significan esas cosas para ese contexto en específico. ¿Sí? Siguiente. Después, obviamente, como manera de ir englobando un poco todo esto, hay una reflexión que hacen sobre el postmodernismo, que es un poquito de lo que estuvimos viendo, los neohistoricismos urbanos y el consumismo metropolitano, que bueno, vamos a ir viendo. ¿Entienden? Bueno, entonces, estos entienden un poco a la historia como un depósito de imágenes, un depósito de metáforas, cosas que nosotros podemos ir agarrando para generar la arquitectura de ahora, entre comillas, ¿verdad? Que sería la de ese momento. Entonces, van a ir trabajando con esas ideas para generar cosas como esta. Siguiente. Acá, por ejemplo, esta es una plaza, ¿sí? Esta es la Plaza de Italia de Charles Moore. ¿Qué parece que es? Parece un collage, ¿puede ser? ¿Sí? Parece que hay algo al que le fueron pegando cosas, ¿verdad? Elementos que son historicistas. Tienen un cierto lenguaje histórico metido ahí. Trajeron esa imagen de una columna y pusieron ahí, trajeron un capitel corintio, pusieron ahí, trajeron un arco, pusieron ahí, pero pintaron de colores que los griegos no se iban a animar nunca, ¿verdad? Ubicaron juegos de escalas que obviamente no entraban dentro de esa sintaxis de los órdenes clásicos, ¿verdad? Hicieron un juego de todo eso, trayendo entonces las tradiciones historicistas, ¿verdad? O sea, las cosas que traían de la historia, y apuntando a ese consumismo y a ese wow factor que nos iba a generar esta combinación extraña de cosas, extraña entre comillas, ¿verdad? Choqueante, quiere causar impresión en realidad. Y que nos hace justamente generar estos espacios públicos así, bien diversos, ¿sí? Entonces tenemos cosas como esta, ¿verdad? Llenamos de neón y es una cosa que realmente genera este impacto y nos cuenta o nos identifica dentro de esta cultura de las masas, ¿verdad? De esta cultura consumista, de esta cultura bien, digamos, movida por las cosas que brillan, si queremos decirlo así, ¿verdad? Siguiente. Acá tenemos otras aproximaciones, ¿verdad? Dentro de este humanismo historicista, que es bien así, centrado en cómo nosotros nos imaginábamos que es la casa, trayendo elementos de la casa, siendo un poquito nostálgicos a esa era, desde antes de los medios de comunicación, donde se vivía bien en los suburbios y nadie nos molestaba y no veíamos 24/7 la tele, ¿verdad? Tratan de traer ciertos elementos de eso, ¿verdad? Como la casa Schumann de Michael Graves, que tiene un poquitito de eso. Obviamente no puede desligarse igual del contexto en el que está hecho, entonces está teniendo ciertos materiales diferentes, abraza un poquitito lo que son las variaciones tonales y esas cosas dentro de la arquitectura. Acá sí, en la casa Plosek cambia, ¿verdad? Y utiliza este lenguaje tradicional en la arquitectura doméstica y combina con fragmentos de lenguajes históricos, ¿verdad? Entonces tenemos
esta superestructura que uno mira y no sabe legalmente si es una casa, ¿verdad? ¿Qué parece? Parece otra cosa. Parecería, no sé, capaz una escuela, una universidad, podría ser muchas cosas, ¿verdad? No tiene imagen necesariamente de casa, pero tiene un lenguaje, un cierto lenguaje y una cierta estructura en planta también que nos cuenta qué es eso, ¿verdad? Entonces se va reinterpretando de cierta manera lo que tienen en este proceso de que tiene que ver con el uso de estos lenguajes en estos historicismos. Siguiente. Bueno, y por otro lado tenemos esta arquitectura del consumismo, ¿verdad? Esta arquitectura que está hecho para que uno se vaya y la consuma. ¿Qué lugar es este? ¿Qué lugar es este? Disney, ¿verdad? ¿Hay algo más pop que Disney? Las Vegas por ahí, pero sí, ¿verdad? Son incluso ciudades enormes hechas exclusivamente para el consumo, para esa fantasía, para la demostración de esas complejidades, ¿sí? Y de todas esas cosas de las que también nosotros queremos de cierta manera escapar ante todo lo que está pasando en el mundo en ese momento, ¿verdad? Entonces nos transportamos a ciudades hechas en el medio de la nada para poder un poquito soñar, ¿verdad? Y vaciarnos un poquitito de todas esas presiones y todo, y poder realmente sumergirnos en algo totalmente diferente. Pero obviamente, ¿verdad? Esa es nuestra experiencia como consumidor, ¿verdad? Y no nos damos cuenta de por ahí de las cosas turbias que están pasando atrás, ¿verdad? Porque tienen toda esa fachada de mundo mágico, de esas estructuras así hechas para que nosotros nos vayamos y creamos real y genuinamente que estamos en el lugar más feliz del mundo, ¿verdad? Bueno, entonces todo lo que hace es utilizar justamente estas imágenes del espectáculo para crear ciudades. Y también no siempre solamente se dan en estas cuestiones de parques de atracciones tan obvias como de Disney, ¿verdad? A veces se aplican en locales comerciales, se aplican en barrios cerrados, se aplican en rascacielos, edificios, etc. Todos te quieren vender una cierta imagen, ¿verdad? Siguiente. Entonces, básicamente, esta idea de tratar de aproximarnos a estos historicismos, el usar cosas de la historia de una cierta manera nostálgica para tratar de agarrarnos de lo que queda del mundo de antes o abrazar este consumismo que nos trae la sociedad de masas, es justamente esta contradicción, ¿verdad? Que hace que sean las dos caras de esta moneda que es la sociedad de consumo, ¿verdad? Todo lo que es esta sociedad de globalización y de toda esta pérdida o resignificación de las cosas, ¿verdad? ¿Siguiente? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Ni una? ¿No? Bueno. ¿Viste? Bueno, Super Pop. Esto también va a estar en la plataforma, así que pueden... ¿Profe, no sé si quieren mostrar algo? Bueno, esta noche de Santa. Nos vemos la próxima, chicos.